¿Y esto qué es? ¿Eso qué es? Fricaché. ¿Qué es el fricaché? Ese se cocina en bocachico y se desmenuza y se prepara con condimento, con huevito y todo eso. Esta es la ventana marrosita a donde duerme mi adorada. También venden, aparte de artesanías, venden todo en especias, mi amor. Parce, usted se mete a esta zona, usted mira estas cosas y realmente uno se siente así como en esos países asiáticos. Cositas tan simples como que no se permiten bebidas alcohólicas, tampoco vendedores no autorizados. Nos de la perla del Sinú, o sea, de Montería. Nos vamos a conocer uno de los pueblos patrimonio de Colombia, mi amor. Así que sin más ni menos, arranca este tour en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, les cuento que ya llegamos a la terminal de transporte de Montería. Vamos a ver si tomamos un bucecito que nos lleve a Lorica, Santa Cruz de Lorica, mi amor. Lo que no me gusta tanto es el calor. Bueno, les voy contando que los pasajes nos valen más o menos $3, mi amor. Y el recorrido es de más o menos 1 hora hasta Lorica. Andamos montadas en este hermoso carrito, mi amor. Están preciosos, hoy los saludo, sí señores, desde Santa Cruz de Lorica, mi amor. Siéntense bienvenidos a un capítulo más. Vamos a conocer un poquito de la cultura de los loricanos y vamos a conocer también un poquito de su historia, qué comen, qué visitan, qué podemos hacer en este municipio. Abróchense, mi amor, porque yo ya voy bien apretada con estos bolsos que empezamos. Esto es un caos vehicular. Aquí hay demasiadas motos. Bueno, les cuento que ya en esta región uno se siente como en otro país. Nada más des en cuenta aquí al lado mío, a mis espaldas, miren nada más esa parte de acá arriba. Se ve súper linda, yo no sé esos colores. Cuando veníamos en el bus, compramos unos bollos que se les llaman. Están envueltos como en una hoja de maíz. Pero vamos a probar estos a ver qué tal. Huele a maíz. Yo creo que sería un detallazo donde le lleguen a echar un pedacito de queso a la mitad. Está bueno. ¿Saben cómo los he probado en Caquetá? Los he probado salados. Esos están dulces, pero están buenos. Para el hambre, están buenos. Cuando llegamos al mismísimo ranchón, si a usted le gusta el pescado, pues aquí lo va a disfrutar muchísimo. Y adicional a eso, pues van a tener una vista esplendorosa, divina del río Sinú, que es este que tengo aquí. Por ahorita vamos a ir a almorzar primero porque está haciendo hambrecita. Después de que almorcemos, les cuento todo lo que ha pasado aquí en este municipio. Cosa más bonita, qué arquitectura más hermosa. ¿Y esto qué es? ¿Eso qué es? Fricaché. Fricaché. ¿Qué es el fricaché? Ese se cocina en bocachico y se desmenuza y se prepara con condimento, con huevito y todo eso. Aprendimos algo nuevo, fricaché. Van a tomarse la sopita. Vamos a darle la sopita de bocachico para que vayan deleitando. Ok, sopita de Boca Chico. Esto le llaman el ranchón. Esto era aquí como una cantina, o sea, ¿se imagina usted este lugar? Este lugar, imagínenlo lleno de cantinas. Póngale cuidado que por ahí en 1972 esto era un ranchón. Entonces la gente se venía aquí festejaban las fiestas, aquí festejaban los cumpleaños, todo lo que ustedes quisieran en esas fechas. Y ya después le metieron la manito, vinieron y hicieron esta infraestructura que de alguna manera tuvo ínfules o que tuvo incidencia toda la cultura libanesa, toda la cultura de los árabes, porque si ustedes dan cuenta, obviamente el lugar, el ranchoncito este es muy colonial y tiene la verdad que unos colores que usted entra y usted se siente como en otro país, se siente como en otro continente. Usted aquí entra y dice, mi amor, ¿será que estoy en Colombia? Lo que pedí para almorzar fue un bocachico sudado, mi amor. Dice que es, mejor dicho, lo típico que usted tiene que venir a comerse acá. O si no le gusta el pescado, pues le tienen también gallina guisada, mi amor. Y le voy mostrando que obviamente como hacen bocachico sudado, pues también tienen sopita de bocachico. Usted la coge esta sopita y le agrega limoncito, sin miseria, eso. Ahorita sí se va a sentir el power, mi amor. Esto me imagino que debe ser ñame. Haga de cuenta la yuca. Es como yuca, como sabiendo a papa, una cosa así. Sabe harto pescado. Mi mamá, si estuviera acá, estaría, mejor dicho, matadísima con este caldo. El famosísimo bocachico, mi amor. Para los que no lo conocen, es este. Y con una vista muy bonita de esta plaza, mi amor, de este ranchón. Ahorita imagínense este caldito que sube energías con harto limón. Solo imagínense en ese caldo un poconón de bocachicos ahí pataleando. Le dan un sabor a este caldito, mami. Se lo recomiendo, por favor.
Aquí, mejor dicho, hay de todo lo que ustedes se quieran imaginar, lo que ustedes quieran llevar, lo que quieran disgustarse, ponerse y oler. Y bueno, por aquí pues obviamente está ya toda la sesión de las comidas, aquí donde ustedes pueden venir. Vea, pueden venir acá donde el señor también. Eso es lo que importa, que vengan hasta acá a comerse en alguito acá para que se sientan que están realmente en la costa, mi amor. Mucha artesanía, todas esas cositas son hechas en mimbre. Bueno, creo que es un material del que hacen lo de los sombreros, ya se lo había mostrado. También venden, aparte de artesanías, venden todo en especias, mi amor. Si ustedes no saben de dónde son las especias, son originarias de Asia, mi amor, pero aquí también las tienen, miren. Aquí se puede conseguir desde canela, la flor de Jamaica, sandía tostaditas, la linaza que sirve para adelgazar, la pimienta, vela, que normalmente uno la mira como tan chiquita y ahí está grande. Maíz cariaco. Entonces, por esa sesión van a poder encontrarse en todas las especias que ustedes quieran. La caléndula, el anís, clavito, anís estrellado. Parce, usted se mete a esta zona, usted mira estas cosas y realmente uno se siente así como en esos países asiáticos. Si usted no tiene plata para ir a Asia, pues se viene aquí a Lorica, mi amor, y se mira todas las especies que tienen, ¿no vieron? Hemos dicho, aquí se industrializaba camisas, velas, gaseosas, todo eso permitía que el comercio de este lugar fuera súper bueno. Antes se utilizaba muchísimo el transporte fluvial, entonces pues todas las personas cercanas al bajo del río Sinú pues se proveían obviamente de aquí el epicentro. Había muchísima industria, como ya le dije, de velas, de camisas, de gaseosas, de jabones. Ya estamos aquí en el malecón, uno de los lugares que obviamente pueden venir a disfrutarse, a parcharse. Todo esto de aquí hasta allá ustedes se pueden ir caminando, gozándose. Después llegan hasta allá donde estábamos ahorita, que es obviamente todo el epicentro cultural y gastronómico que tiene Lorica. Es donde está el ranchón, donde está una de las arquitecturas más bonitas. Este municipio fue colonizado por los libaneses hace muchos años, por eso es que eso tiene mucha influencia árabe en este lugar, precisamente por eso. Al ladito del ranchón pues está también la iglesia, está como toda la parte histórica que tiene aquí Lorica. Y ese ranchón, nada más el ranchón ocupa una manzana, o sea, imagínense lo grande que es. Aquí se pueden dar un vistonzazo de este lugar, de todo el muelle. Bailando borracho y sudado y la forma de tu cuerpo cuando mueve me tiene bien tramado. La verdad que las fachadas de este lugar están increíbles. Me siento como en Cartagena de Indias, así como cuando estamos en todo el centro histórico, porque aquí estamos en todo el centro histórico de Lorica. Esto que ustedes ven aquí atrásito, que es el ranchón, antes también se le conocía como el Salón Rosado, porque ahí, mejor dicho, se hacían unas farras antes de que le metieran mano, porque ahorita fue que le metieron mano y ya lo están utilizando pues para temas de turismo y todo eso. Aquí también se le tiene la ventana marrosita. Esta es la ventana marrosita a donde duerme mi adorada. Y pueden escuchar un poquito de la música que escuchan por ese sector, mi amor. En la vida fui invitado a la casa. Y bueno, eso me parece súper interesante. De aquí el malecón del río Sinú, o sea, aquí donde estamos, todo esto es el malecón, señores. Y vea, cositas tan simples como que no se permiten bebidas alcohólicas, tampoco vendedores no autorizados. No se puede sembrar un arbolito, pues digo, ay, yo quiero sembrar un arbolito acá. No, señor, no lo puede sembrar. Tampoco pueden ir a hacer asados ni fogatas, y mucho menos pueden andar los perros en cadenas. Pequeñas casitas que hay en este lugar, muy lindas. Esto es muy costeño, estas casas así son muy costeñas. Nosotros estamos aquí en el monumento a la mujer y al Ave María, que aquí cerquita de toda la muralla. Nosotros estamos aquí en Montería. Luego nos vinimos así por toda esta carreterita, muy al pie del río Sinú, que realmente es el afluente más grande que tiene toda esta zona caribe. Nos vinimos por Montería, pasamos a Cereté, llegamos hasta Santa Cruz de Lorica, mi amor. Ahorita tenemos que ir a San Bernardo del Viento, y aquí de San Bernardo del Viento ya vamos para esta sesión, para el Mar Caribe. Pero eso va a ser otro video, mi amor. San Bernardo del Viento es otro video. Este mural que está bellísimo, parce, eso aquí tiene prácticamente la esencia de nosotros como colombianos. Desde pelados, cuando jugábamos al caballito con ese palo y esa media ahí encaramada como si fuera la cabeza del caballo, todo el tema de los campesinos. Resulta y acontece que Santa Cruz de Lorica, el nombre Lorica, lleva su nombre precisamente a una tribu indígena del Sinú, donde el cacique se llama Lorica. Por esa razón, por tener ese hermoso nombre, decidieron colocarle a este municipio Santa Cruz de Lorica. Y bueno, precioso, lo último que teníamos que visitar, porque fue por donde empezamos, es aquí la Catedral de Santa Cruz de Lorica, que la tenemos aquí a mis espaldas. Les cuento un dato bien interesante, un dato bien curioso.
Ahí donde ustedes ven esa cruz grandísima que está allá en la parte de arriba, fue una donación que le hicieron a esta hermosa iglesia los libaneses por allá en el año de 1700, mi amor. ¿Hace cuántos años? Es una cruz que le hicieron de donación y que la tienen ahí. Solamente imaginen cuántos años más tiene esta iglesia. Si ustedes notan, también tienen unas campanitas muy bonitas. Esas campanitas ustedes allá donde la ven, pequeñitas, hermosas, divinas, también fue una donación que trajeron desde Portugal en 1920. O sea, imagínense la cantidad de años que tiene esta catedral, Señor Jesucristo, una cosa despiadada. Mentiras, por algo es que es uno de los municipios patrimonio de Colombia. Y ahí se dieron una idea de cómo es este hermoso pueblito, lindo, divino, recomendadísimo para visitar. Tiene mucha gastronomía, tiene mucha historia, vale la pena venir para conocer sus calles, a conocer su gente. Es muy satisfactorio usted estar caminando y escuchar un nuevo acento. Preciosos, así damos por terminado esta aventura por este hermoso municipio. Espero les haya encantado, hayan disfrutado de este maravilloso lugar que inclusive, por favor, tienen que venir a conocer esta cultura tan bonita, a comerse en esa delicia de Boca Chico, mi amor, que estaba súper delicioso. Ese caldito es muy recomendado, ese bollito de maíz dulce también estaba súper delicioso. Nos vemos en una próxima. No olviden seguirme en Instagram porque ustedes siempre les olvida. Aquí les dejo el Instagram para que ustedes vayan y pasen y se chequen. Yo me despido desde esta hermosa ciudad antigua y señorial de aquí de la costa Caribe, mi amor. Nos vemos en una próxima. Chaolín, pingüín.